Gracias y paz de Dios. La lectura para esta ocasión según Lucas, capítulo 2, comenzando a leer en el verso 15. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Gloria sea a ti, Señor. Aconteció que cuando los ángeles fueron al cielo y los pastores se decían unos a otros: ya vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando le vieron, le dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas a los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y lo que habían visto, tal y como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, y el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La celebración de navideña y el año en Puerto Rico sabemos que son las más largas de todo el mundo, ¿verdad? Hoy celebramos ese nuevo año, ¿verdad? Que luego le seguirá la Epifanía y la visita de los Reyes Magos o de los sabios de Oriente, ¿verdad? Y luego pues la octavita, y después de la octavita pues la calle San Sebastián y seguimos por ahí, ¿verdad? Está la bomba, la plena, el aguinaldo, las décimas, los cánticos, los villancicos, el güiro, la guitarra, las maracas, el bongó, todas esas cosas, ¿verdad? Están por ahí, ¿verdad? Tanto en la iglesia como en las calles, los pueblos se sienten, el pueblo siente un despertar, un ánimo, ¿verdad? La gente se sonríe, saluda, ¿verdad? Hay un ambiente de alegría y de esperanza, ¿verdad? Que es a tono también con lo que se celebra realmente o lo que estamos llamados a celebrar ese acontecimiento en la historia, ¿verdad? Dios decide visitarnos en la persona de su Hijo amado, su Hijo unigénito, Jesús, y vino a salvarnos, a perdonarnos, sanarnos, redimirnos, reconciliarnos y, como dicen los ángeles, haya en la tierra paz. Paz para con Dios y paz entre unos y otros. ¿Cuánto no hace falta eso? Así que habría que anunciarlo constantemente, no celebrarlo solamente en una temporada, ¿verdad? Abrigamos la esperanza de no olvidar que el centro de esas fiestas precisamente es esa buena noticia de gracia salvadora y de amor redentor de Dios en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así pues, el sostén de la fe, de la esperanza,
para una paz verdadera, para la paz en los cielos y la paz en la tierra entre los seres humanos y a todas las naciones. Ya está anunciada por esos pastores y ahora nos toca a nosotros no solamente celebrarlo y cantarlo en villancicos, sino vivirlo y responder participando también como agentes de paz, como ese de San Francisco: hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor, ¿verdad? Jesús vino a perdonarnos y nosotros también podemos ser agentes de ese perdón y de esa reconciliación que quiere Dios para con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy es el día del nombre de Jesús, ¿verdad? La respuesta a esa gracia, a ese amor redentor, crece y opera cuando proclamamos, cuando compartimos, cuando seguimos respondiendo al llamado que se nos hace por Dios, por su Espíritu, por la palabra misma y el Evangelio. El aprendizaje, seguimos aprendiendo, la enseñanza, la vocación de servir a la causa de Jesús, las buenas nuevas, y como siempre en Lucas y en los demás evangelios, el reino de Dios o el reino de los cielos, como le llama Mateo, ¿verdad? Proclamar las bienaventuranzas de ese reino, ¿verdad? La respuesta a esa gracia del amor, antes de llegar al otro, si es eso, significa entonces que no es solamente algo para una temporada, sino que si somos aquellos que operamos, que proclamamos, anunciamos ese evangelio y servimos a la causa de Cristo, es algo constantemente. No es solamente para la Navidad o para después de Acción de Gracias después de la octavita, ¿verdad? Sino debe ser todo el año, ¿verdad? Ser esos agentes que proclamen esa buena noticia, esa bienaventuranza del reino, siendo agentes de Cristo y del reino. La respuesta a esa gracia de amor anticipada en el nacimiento se anticipa en Jesús, nacido de María, en la ciudad de Belén, es la que entonces nos hace operar también haciendo justicia, compartiendo en amor o el amor de Dios, siendo esos agentes de paz como hemos mencionado. La Navidad anuncia, señala, revela la encarnación, la presencia, la manifestación de ese amor del mismo Padre Celestial en la persona de su Hijo, nacido, ¿verdad?, de María, por obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver la culminación de esa visita de Dios redentora en la cruz del Calvario y en su resurrección. La cruz y la resurrección de ese unigénito Hijo de Dios, Jesús, para salvarnos. Amén. Esa gracia, esa redención amorosa, así se ilumina la fe que opera para amarnos los unos a los otros, como esa primera vela del Adviento, hasta el amor que alcance a toda nación y que cubra toda la tierra, sabiendo de que Dios es amor y que esa luz del amor, o Jesús como luz, brilla por sobre las tinieblas de la oscuridad o del odio o de la vida sin Dios. Asimismo, la luz, otra de la vela del Adviento, era la paz, ¿verdad?, que ya hemos mencionado al principio del sermón. No solamente es el perdón de los pecados, sino la sanación integral que propicia reconciliarnos, que propicia crecer en todas nuestras dimensiones, a la luz de como Cristo también creció, se hizo hombre, tuvo que ser cuidado, tuvo que ser protegido, tuvo que ser alimentado, fue enseñado también como uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros, pero contando o siendo Dios entre nosotros mismos, también nos muestra cómo Dios está presente y cómo Dios sigue sanando
nutriendo nuestras vidas, alimentando nuestras vidas, animándolas con su buena noticia, ¿verdad?, de salvación. Ayudarnos, apoyarnos, consolarnos los unos a los otros es parte también de esa manifestación de amor de los unos para con los otros. Ciertamente Jesús, anticipando, ¿verdad?, el Adviento y la Navidad, ilumina también lo que es la Navidad. Nosotros hablamos de alegría, o más que alegría es felicidad y gozo, que está acompañado de la esperanza, que era la otra vela del Adviento. Y esa entonces la fe y la conciencia que nos orienta, que nos empodera a participar, a colaborar, ¿verdad?, a tener convicción y firmeza, a estar dispuestos a ser agentes de paz, pero de prosperidad también. Es otra palabra que se usa también en la Navidad. Un próspero año nuevo, la gente dice así, ¿verdad? Prosperidad se ve a la luz de esa proclamación y de esa bienaventuranza del reino. No, prosperidad no es que te haga más rico y ya. Prosperidad es, ¿no?, que vivas y que crezcas en esas bienaventuranzas que son promesas para ti y para mí y para la humanidad alrededor. Las promesas del reino de Dios, los frutos, los dones del Espíritu, y eso entonces es el motivo de gozo y de esperanza, ¿verdad?, como ya se anunciaba en el Adviento, en la Navidad y en el Año Nuevo, todo el año, ¿verdad? Debemos seguirlo, ¿verdad? En torno a esa y todo lo que tenga que ver con la salud y con la paz plena, o la vida abundante, o la vida eterna, como la proclama el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Desde el nacimiento Jesús nos revela la disposición de Dios, que vino a estar con nosotros para salvarnos. Jesús se pone en nuestros zapatos, se coloca en nuestra piel, se hace como uno de nosotros. No tiene el ser como Dios, o el ser Dios, o de la misma esencia de Dios, no es una cosa a la cual él se aferró, como lo leímos en la epístola de Filipenses, sino que él se identifica, lleva sobre sí, asume, sufre en su propia carne las angustias que también nosotros sufrimos, las soledades que nosotros también sufrimos, como sufrió la soledad desde el mismo nacimiento, ¿verdad? No tenía lugar en el mesón, tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Los mismos dolores que nosotros. Le recibió también o enfrentó las tentaciones del pecado, como también nosotros, ¿verdad? Y vemos ese pasaje que va a venir después ya para la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Y las tentaciones del mal, las injusticias, ¿verdad?, a los desplazamientos también, ¿verdad?, a la falta de misericordia, la falta de amor, que todavía, y las ansias de paz que todavía vemos alrededor del mundo. Así que sí, claro que sí, debemos celebrar, debemos anunciar al mundo, como los ángeles, o como el ángel del Señor, al decir: nos ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, un Cristo, el Señor. Sí, claro que sí, debemos celebrar la Navidad, el nacimiento, el Año Nuevo. Ahora bien, recordemos y tengamos bien presente que a la luz de Cristo no solo es esa temporada, sino todo el año y el resto de nuestra vida, ¿verdad? Hoy en la escuela dominical decíamos que para Pablo el vivir es Cristo. Pues así se vive una Navidad todo el tiempo. Si nuestro vivir es Cristo, la Navidad se va a experimentar todos los días de nuestra vida. Jesús es la luz del mundo, que hace brillar, que ilumina la esperanza, que anticipa ese gozo pleno, y visualiza o nos ayuda a encaminar a la humanidad también a esa armonía, a esa comunión, de esa paz para con Dios, paz entre los seres humanos, y que se extienda a toda la tierra y toda la creación de Dios. Lucas proclama esa buena noticia en Cristo. No viene y no nace, como decíamos la semana pasada, entre los grandes, majestuosos templos o opulentes palacios de gobernadores o de reyes, ni mucho menos en capitolios o en mansiones millonarias, ¿verdad? Jesús no nace entre los poderosos,
ni los desquitadores de las riquezas, ni entre los desquitadores gubernamentales o imperiales, ¿verdad? Que todavía los hay, ni entre los achichincles, ¿verdad? Le llaman. En español a veces le dicen lambeojos, ¿verdad? Que están detrás de todo eso, ¿verdad? Ay, Dios mío, digo una palabra fuerte, ¿verdad? Lucas ubica a Jesús, al Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, naciendo entre los pequeños, entre los humildes, entre los sencillos, entre los pobres. O sea, wow. Con el nacimiento ya no está ya dando la clave de la felicidad o del gozo o de la paz. La felicidad, el gozo y la paz es cuando podamos reconciliar, cuando podamos hacer la justicia, la equidad para con aquellos que son desplazados en la tierra. Allá habrá entonces la paz plena entre los seres humanos de esa manera. Jesús, el niño que nació en el pesebre en Lucas, lo único que tenía eran pañales, pobre, frágil y vulnerable. Pero así Dios se presenta a nosotros. Así Jesús decide también no aferrarse a esa divinidad, aunque la tiene y nunca la dejó, ¿verdad? Sino se hace como uno de nosotros. Sufre con nosotros, pero para liberarnos en ese amor de Dios. El amor de Dios no se impone, sino que nos libera, ¿verdad? Nos libera. Es un poder liberador. Lucas nos presenta a Dios escogiendo la ruta desde abajo hacia arriba. O sea, desde la base de las comunidades, desde los humildes, de los artesanos, porque José era carpintero, ¿verdad? Dicen eso, ¿verdad? De la gente sin poder, sin fama, ni prestigio, como lo eran los pastores. Pastores ahora se habla un poquito de ellos, pero estamos desprestigiados. El tipo que decía que como le pagaban poco, cuando venía el lobo, el pastor dejaba las ovejas y se iba, ¿verdad? Para esto yo no voy a perder mi vida, pues ahí se iban los pastores, ¿verdad? Tenían mala reputación, ¿verdad? Le pagaban mal, pero imagínate, él dice, yo no voy a arriesgar para estos chavitos que me están dando, y se iban y dejaban a que el lobo se comiera las ovejas, ¿verdad? Cosas así era lo que se decía de los pastores, pero eso escoge Dios, y Dios los transforma y Dios los hace, ¿verdad? Los mensajeros, ¿verdad? Los que van y visitan y ven y cuentan las maravillas o cuentan lo que han escuchado, lo que han visto y se van dando gloria a Dios. Así que empieza desde esos humildes, desde esos sencillos, desde esos artesanos, desde esos en pobreza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice María? Guardaba y meditaba todos esos acontecimientos, todo lo que había pasado, todo lo que el ángel le había dicho, lo que se había cumplido ya por parte del ángel, y ahora lo confirman los pastores, ¿verdad? Y los ángeles que los pastores vieron, ¿verdad? Mateo entonces nos presenta a José en ese temor de Dios, ¿verdad? María guardaba todo eso en su corazón, y en Mateo se nos presenta a José que desde el temor de Dios crece en esa gracia de obediencia, de fidelidad, decidida a cumplir con la misión que Dios le asignó a él también, con respecto al nacimiento, a la crianza o al cuidado y protección de Jesús, ¿verdad? Así nosotros, la humanidad entera, y nosotros los creyentes, desde las bases comunitarias de los pueblos, estamos emplazados en caminar los cambios, las reformas, las renovaciones, las transformaciones, las transfiguraciones. Es desde abajo. A veces siempre estamos esperando que el gobernante nos resuelva, o aquellos de allá nos resuelvan, o los jefes, o todo. Y mira, es al revés. Jesús viene desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Él viene desde arriba, pero no coge eso como a que aferrarse, como dicen Filipenses, sino que desde abajo, ¿verdad? Nos enseña ese poder liberador del amor de Dios, ¿verdad? Y es en el amor que entonces se produce esa paz
para con Dios y los unos o Dios nos da en su gracia la paz, que nos ayuda a producir, a compartir esa paz entre los unos, o a tener esa paz los unos con los otros. Desde esa base comunitaria de los pueblos de la tierra es que llegan los cambios. Es así como hoy, cuando comamos tembleque, cuando comamos cazuela, que tan bueno que es, ¿verdad? El arroz con dulce que me comí el otro día acá, ¿verdad? Recuerden que esa azúcar, porque son dulcecitos, ¿verdad? Esa azúcar, o a veces esa miel, ¿verdad? Costó el duro, vamos a ponerle azúcar, costó el duro trabajo, amargo y mal pagado de obreros que trabajan la caña y que quizás no puedan darse esos deleites, pero nosotros nos los damos con el trabajo de ellos, y que son pobres. ¿Cuánta de esa caña a lo mejor no habrá salido de Haití, que es uno de los países más pobres en nuestro hemisferio y uno de los países más pobres del mundo? Nosotros estamos en la fiesta y nosotros estamos celebrando la Navidad y estamos comiéndonos todas esas cosas buenas. ¿De dónde vino? Alguien trabajó esa tierra, alguien le dio duro a la hacha, alguien le dio duro al machete, alguien le dio duro para traerlo, y a lo mejor esa persona no está siendo bien pagada y no pueda comer como nosotros nos estamos comiendo. No es que no comamos, pero que nos acordemos y que también nos dispongamos a que, si estamos diciendo haya paz, si los ángeles están diciendo paz en la tierra, que nosotros también seamos agentes de paz y nos acordemos de la gente que no tiene, y de alguna manera empecemos a colaborar para que esas situaciones cambien en la vida y ellos tengan también y puedan para comer también como nosotros. Hoy, cuando nos pongamos esas vestimentas, esas ropas elegantes, ¿verdad?, que a veces nos ponemos en Año Nuevo, en casa era así, y el domingo de Pascua, de Resurrección, había que ir bien bonito, bien vestido. Y me acuerdo cuando las señoras mayores se ponían los sombreros, eso y todas esas cosas. Uno piensa, ¿verdad? Uno puede, cuando nos pongamos esas vestimentas, esas ropas elegantes, en Navidad o en Año Nuevo o en Pascua, ¿verdad?, recordemos y procuremos propiciar también la justicia, la equidad, para quienes ganan muy poco dinero trabajando las cosechas de algodón, o los que trabajan en las fábricas hilando ese hilo, ¿verdad?, o esas maquinarias para que por largas horas, con malas pagas en esas fábricas, para que nosotros nos pongamos esa telita que nosotros decimos, mira, vaya está inmaculado, ¿verdad?, y toda esa cosa, está bonito, ¿verdad? Recordémonos de quién fue, de dónde vino eso. ¿Qué costó para que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Y cómo podemos cambiar nuestra mentalidad también y decir, espérate, esas personas están necesitadas. Entonces, ¿qué podemos hacer en el mundo para que también ellos vistan? No es que todos tengamos, no tenemos que ser espampanantes, pero que todos tengan ropa, que todos tengan alimento, que todos tengan donde vivir, que todos tengan acceso a salud. Esas cosas son las que uno puede decir, y lo puede decir, si se puede seguir viviendo la alegría y el gozo de la Navidad, teniendo eso en mente y trabajando también, siendo agentes para esos cambios y esa transformación. Porque eso completa entonces el ciclo y se vive a la luz de ese Jesús que no se aferró a hacer cosas igual a Dios, sino que sufrió como uno de nosotros, ¿verdad? Y en la cruz mostró la victoria de ese amor de Dios que nos redime. Y entonces de esa misma manera amar a nuestros prójimos, empezando por asistir a esos necesitados de la tierra. Se acercó la Navidad y estábamos preocupados por las noticias de que hubo está todavía un poquito de aumento en el COVID-19. Están los casos de los niños que están también teniendo influenza y otras enfermedades respiratorias. Las salas otra vez en esta Navidad se han llenado de pediatría, especialmente de niños, ¿verdad? Ahí ya se ha causado muerte, ¿verdad? Nos preocupamos más por cientos de contagios. Ay, y si subiera otra vez, mira que ahora está en China otra vez, y entonces empezamos a preocuparnos que eso no llegue a nosotros, ¿verdad?
Pero diariamente en el mundo hay gente que no necesariamente tiene COVID, no necesariamente tiene influenza, pero tienen muchas otras situaciones y no tienen hospitales ni acceso para ellos, ¿verdad? Entonces sí celebremos, claro que sí, que hay que celebrar con gozo, pero también hay que tener esa disposición de esa fe humilde, obediente y que se entregue en fidelidad a ese amor de Dios y que comparta ese amor de Dios con los más necesitados de la tierra. Meditemos esas cosas en nuestro corazón, como lo hizo María en el día de hoy. Las cosas de esa buena noticia, la gran buena noticia de Dios, que todo puede ser diferente y que la paz realmente está llegando y ha de seguir desarrollándose en el mundo, pero que también nosotros decir, yo quiero ser partícipe, porque Dios me ha amado, me ha perdonado. En respuesta a ese amor de Dios, yo también puedo dar mi amor o compartir ese amor que Dios me ha dado como don del Espíritu para que el otro pueda ser redimido, reconciliado, sanado, ¿verdad? En su vida. Y así hacemos los cambios de justicia, así hacemos las renovaciones basadas en la misericordia, así hacemos equidad, así la prosperidad no llega solamente a nosotros, sino a todo ser humano, y así la paz también llegará hasta lo último de la tierra. Y que la paz, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.